Bueno, muy buenas tardes, familia 6CC en español. Gusto estar con ustedes de nuevo. Nuestro segundo servicio dentro de la iglesia. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que la verdad yo no sabía mucho de él. Y como fui estudiando por todo esto, ¿verdad? Así es como aprendemos nosotros, que durante el estudio para enseñar a alguien aprendemos bastante. Y la verdad yo siento que la mayoría de los mensajes que me da el Señor en realidad son para mí, para mi entendimiento y para mi crecimiento, y los comparto porque creo que es el mismo proceso que vamos a llevar todos. Creo que el Señor tiene un propósito grande para nosotros, como el pueblo latino, aquí en esta ciudad, en la región e incluso en todo el país. El tema de hoy se llama El corazón del Padre. El corazón del Padre es un tema bastante grande. Yo creo podemos atacar este tema de varios ángulos, pero el Padre me dio solamente un ángulo en el cual tengo que enfocarme, porque la pregunta surgió dentro de mí: Padre, ¿qué es tu corazón? No, no necesariamente qué es tu corazón como de qué constituye, sino que cuál es el corazón del Padre hacia nosotros, como humanidad, como sus hijos. Y el Padre me contestó una sola palabra, y de allí empezamos el camino. Lo que el Padre me contestó era Jesús. El corazón del Padre es Jesús. ¿Y qué de Jesús? ¿Qué de Jesús es el corazón del Padre? Bueno, en totalidad, Jesús en sí es la manifestación completa del Padre y de su corazón. Y nos vamos a enfocar en tres temas o tres aspectos de la vida de Jesús que van a revelarnos el corazón del Padre. Ahora, el primer tema es que Jesús es la revelación misma del Padre, y por extensión, lo que hizo Jesús sobre la tierra es el corazón del Padre. Vayan conmigo, vamos a leer Juan 14, versos 6 al 11. Verso 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Verso 7. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Aquí Jesús está contestando a la pregunta de los discípulos y expresándole: si ustedes quieren conocer al Padre, ya lo han conocido porque el Padre está dentro de mí. Y si me han visto a mí, han visto al Padre. Es como dice la Biblia, Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesús viene a revelarnos al Padre, y aquí en este contexto le dice a los discípulos: si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre. Si tú me conoces a mí, tú conoces al Padre. No se puede dividir uno del otro. Si uno conoce a Jesús, va a conocer al Padre. Y Él es muy claro que Él es el único camino hacia el Padre. Entonces, Jesús nos empieza a abrir un poquito más de lo que es el corazón. El corazón del Padre es que nosotros lo conozcamos por medio de su Hijo Jesús. Ahora, verso 8, le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, ¿y no me has conocido? Vamos a tomar una pausa allí.
Felipe le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le contestó, tanto tiempo he estado yo con ustedes, o contigo, Felipe, y no me has conocido. Felipe pregunta por el Padre, Jesús le responde, ¿no me has conocido? Reafirmando todavía que Jesús y el Padre son uno. Si uno conoce a Jesús, es imposible que no conozca al Padre. Y de allí vamos a empezar, porque conociendo a Jesús, vamos a conocer al corazón del Padre. Vayan conmigo al verso 10. Vamos a terminar en verso 9. Dice Jesús, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En respuesta a lo que le dice Felipe. Verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. 11. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. Jesús ahora declara abiertamente lo que ya viene insinuando en los versos anteriores, que Él y el Padre son en uno. Dice, el Padre es en mí y yo en Él. En las traducciones que leo en inglés dice que yo estoy dentro del Padre y el Padre dentro de mí. Entonces no podemos separar a los dos. Y Jesús le dice a Felipe, si no crees que el Padre está en mí, porque te lo estoy diciendo por la misma palabra que estoy hablando, créelo por las obras. Y de allí empezamos a ver cuáles eran las obras que hizo Jesús. Muchas veces en los evangelios, yo creo es muy fácil de tomar a la ligera lo que hizo Jesús y solamente ver, bueno, Jesús hizo milagros, Jesús sanó, pero si tomamos esos milagros en el contexto de que Jesús y el Padre son uno, realmente lo que viene a hacer Jesús es lo que quiere el Padre, lo que es del corazón del Padre. Jesús mismo dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo. O sea, su voluntad de Él la sometió completamente al Padre. Jesús tenía voluntad como hombre, nació un hombre, pero se sometió completamente a la voluntad del Padre. Se pueden imaginar qué tan difícil era para Jesús saber que por dentro llevaba la plenitud de Dios, que Él era la imagen del Dios invisible, pero tenía el aspecto de la carne y las tentaciones de la carne, y tenía una voluntad, y esa voluntad se la sometió al Padre. No voy a hacer nada de mi propia voluntad, voy a hacer solamente lo que tú me dices, solamente lo que tú me mandas a hacer. Es un ejemplo de cómo debemos vivir nosotros. Y el corazón del Padre se mostró por medio de las obras que hizo Jesús. Ahora, las obras y las atenciones que tuvo Jesús hacia la gente, hacia los hebreos, los samaritanos, los griegos que vivían en la área de Galilea y Jerusalén, ellos pudieron experimentar, no solamente ver milagros o ser los que recibieron milagros por medio de Cristo, sino que también a ellos se les reveló la atención que tenía Cristo hacia las personas. Cristo venía para los que estaban quebrantados, para los que ya se habían enfadado de vivir en este mundo, en la carne, y someterse diariamente a los deseos de su carne, pero no tener nada que les llene. Yo creo que todos aquí podemos
recordar algún momento cuando no éramos salvos. Y cuando no éramos salvos, nosotros nos entregábamos al pecado. Muchas veces lo hacíamos con el deseo de pecar y otras veces lo hacíamos sin realmente contemplar que era pecado. Lo hacíamos con un poquito de ignorancia. Pero el resultado era el mismo, que aunque nosotros nos entregábamos al placer o al pecado o como le quiera nombrar, sentíamos algo, pero por un lapso de tiempo muy pequeño. Quizás solamente dentro del momento que ocurrió, sentimos que nos daba felicidad o que saciaba esa necesidad de nuestra carne. Pero el problema con lo que ofrece el mundo es que lo que le ofrece el mundo a la gente no es eterno, porque el mundo está falleciendo. El que reinaba sobre el mundo y sobre el pecado, Satanás, él ya no tiene autoridad, no tiene poder para hacer como a él le place, sino que más bien él tiene que manipular la voluntad de la persona para que ellos pequen. Entonces, cuando Jesús viene y nos muestra los milagros, él mismo lo dice, los milagros son para que ustedes crean, porque la gente, incluso el día de hoy, ocurren milagros y la gente es incrédula. ¿Se recuerdan lo que estudiamos la semana pasada? La incredulidad limita cuánto puede hacer Dios dentro de una situación, porque la incredulidad, aunque puede coexistir con la fe, la incredulidad empieza a ser como un cáncer y crece. Cuánto tiempo nos quedemos en incredulidad o cuánta atención le prestemos a la incredulidad, es lo que define realmente cómo Dios va a obrar. Y no quiere decir que Dios no va a obrar, pero es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere, pero la fe es algo necesario para que Dios empiece a obrar de forma grande, ¿verdad? Y las atenciones que tenía Jesús hacia la gente, eso también empezaba a crecer la fe de las personas que recibían atenciones. Simplemente con que Jesús mostrara misericordia o que Jesús hablara con una persona y le diera esa atención, una persona que completamente ha sido aislada de la comunidad por X razón, ¿verdad? Sea por pecado o enfermedad, Jesús iba a donde ellos. Jesús pasaba tiempo con ellos. Él no veía barreras sociales, no veía barreras de como lo tenemos el día de hoy, que es muy presente, de enfermedad. Si Jesús estuviera aquí, yo creo Jesús estuviera alentando a los que tienen este virus, sanando a los que tienen este virus. Y lo que hace Jesús, Él muestra el corazón del Padre en sus atenciones y los milagros. Porque Jesús vino a restaurar a las personas, ya sea a salud o a restaurar gente y reintegrarlos dentro de la sociedad y darles su lugar. O cuando veía que la necesidad de una persona no era necesariamente algo que necesitaban sanarse, sino que más bien las circunstancias donde vivían les afectaba e implicaba que ellos iban a vivir una vida muy difícil, extremadamente difícil, casi imposible, de acuerdo a lo que era la cultura. Jesús se compadecía. Ahora, vayan conmigo a Mateo 9, versos 35 y 36. Vamos a tocar 3 puntos de lo que hacía Jesús. Lo primero era que Él sanaba a los enfermos. Hoy día hay gente quizás viendo o escuchando que necesitan
que el Señor empiece a moverse dentro de su cuerpo. Y usted ocupa que el Señor le sane. Las necesidades del tiempo de Jesús hasta el día de hoy han cambiado muy poco. Estamos en las mismas, en lo que estaban ahí. Pero vean cómo reacciona Jesús y qué es lo que provoca la reacción de Jesús. Mateo 9:35. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Verso 36. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Esto es un texto como que cubre varias ocurrencias de sanaciones, y en el primer parte del versículo empieza diciendo que él sanaba a las personas, pasado, ¿verdad? Y cuando él veía las multitudes de las personas, él sentía algo en su corazón, sentía compasión, se compadecía de las personas, les veía sufrir, veía que esta enfermedad estaba tomando una parte mayor en su vida, e incluso la enfermedad misma empezó a tomar identidad dentro de la persona. La persona ya no era una persona llamada por su nombre, más bien era una persona llamada por su enfermedad. Tomen, por ejemplo, una persona que padecía de lepra. Esa persona completamente perdía su identidad y ahora era un leproso. En esos tiempos, si una persona sangraba o simplemente que tuviera como un grano, que salga pus, ¿verdad?, de su cuero, como vamos a decir una espinilla, pero que eran múltiples. Eso era una enfermedad, lo consideraban enfermedad, y el sumo sacerdote declaraba que tenían que aislarse de toda la comunidad para no infectar a los demás. Ahí hay un paralelo, ¿verdad?, a lo que estamos viviendo el día de hoy. A lo que estamos viviendo del día de hoy. Tenemos que aislarnos para no contaminarnos unos a otros. Ahora, esa persona que quizás tenía algo en la piel, tenía que regresar al sumo sacerdote y él les iba a declarar si estaban limpios o sucios. Entonces, durante este tiempo de aislamiento, la persona dejaba de ser quien era y empezaba a tomar tomaba la característica de la enfermedad. Su nombre ya era la enfermedad, o era como ellos designaban la enfermedad. Ahora dejaba de ser, por decir, María, venía a ser sucia. Para que vean que la enfermedad es algo más allá de simplemente me pegó un resfrío. Hay enfermedades que consumen a la persona y devoran su identidad, y ellos mismos asimilan la identidad asignada a esa enfermedad, o asimilan el mismo nombre de la enfermedad. Entonces Jesús podía ver esto dentro de la gente. Podía ver que la gente ya no era algo pasajero. Estas enfermedades ya les habían consumido completamente. Y viéndolo por el contexto que Jesús y el Padre son uno, él miraba con el lente del Padre. El Padre, cuando nos ve a nosotros, él no ve lo que nosotros mismos pensamos. Él solamente ve lo que Él piensa de nosotros. Él solamente ve nuestro destino que Él ha puesto para nosotros. A nosotros nos corresponde de seguirlo
y vivirlo, obedecerlo, pero este es el lente por el cual veía a Jesús. Y Jesús se compadecía de las personas, porque Él no miraba enfermo, sucio, leproso, pecador, prostituta. Él no miraba esos títulos. Él miraba hijo, hija, profeta, pastor. Él miraba el destino, Él miraba la identidad que Él y el Padre habían inculcado dentro de esa persona desde el principio. El corazón del Padre excede mucho más allá de nuestra mentalidad o la condición de nuestra mentalidad y excede mucho más allá de nuestras enfermedades y dolencias. Excede todo eso. Y lo que causa que Jesús sane a todos es que Él se compadece de la situación de ellos. Él se compadece de que ellos están viviendo una vida no acuerdo a lo que el Padre ha declarado sobre ellos o lo que el Padre piensa para ellos o quería para ellos. Jesús se compadece de ellos y los sana, no a unos, a todos, a todos. Ustedes se pueden imaginar, si llenamos esta iglesia, quizás puedan caber 500 personas. El corazón del Padre no es que algunos se sanen, o tan siquiera 1 o 2 de 500. Aquí lo dice la Biblia claramente, que Jesús sanaba a todos. Multitudes de gente, Él les sanaba a todos. El corazón del Padre es que todos seamos sanos, espiritualmente, físicamente, mentalmente, emocionalmente quizás. El Padre quiere que nosotros seamos restaurados de salud, que seamos sanos. Algo que luego llegó a provocar su muerte con los fariseos, aparte de que ya no lo querían, ¿verdad? Porque Jesús iba casi completamente en contra de lo que ellos enseñaban. Cuando Jesús hacía milagros que no se podían discutir, ¿verdad? Eso ya creaba un miedo fuerte dentro de los religiosos. ¿Por qué? Porque cuando hay un milagro que es indiscutible, como lo que es resucitar un muerto, ese milagro llega a causar miedo dentro de la gente religiosa. Yo creo en muchos planos. El primer plano causa miedo que si ellos no creían en milagros de resucitación, quizás ellos pensaban que he estado creyendo todo este tiempo. ¿Yo tengo doctrina falsa? Y eso lo vemos cuando Jesús sanaba, que incluso le acusaban los fariseos que Él sanaba por obra, no del Padre ni del Espíritu Santo, sino que por obra de Satanás. Ese es el primer miedo que le entró adentro de los fariseos. Otro tipo de miedo era que ahora la gente lo va a seguir porque ven que Él realmente es quien dice que es. Y la gente quizás estaba esperando un Mesías militar fuerte que los iba a liberar de Roma y que la gente iba a empezar a manifestar su rebeldía a los romanos, lo cual iba a causar una guerra enorme. Ese era otro miedo, otro tipo de miedo. Pero siempre cuando había milagros indiscutibles de Jesús, los religiosos tenían miedo. ¿Por qué? Porque un milagro indiscutible solamente se hizo y era la voluntad de Dios que se haga para que la gente tuviera fe. Lo vemos en las 3 ocurrencias
que Jesús resucita a los muertos. Vamos a ver una de ellas. Lucas 7, verso 13 al 15. Voy a leer de la versión Reina Valera actualizada. Verso 13 dice: y cuando el Señor la vio, esta es la viuda, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvo. Entonces le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Jesús aquí está por entrar a una ciudad y viene una procesión de gente que están agonizando por la muerte de un hombre joven. Basado en el contexto, podemos solamente ver que estaba el hombre joven y su madre viviendo juntos. Quizás el padre había muerto, quizás no tenía hermanos, o los hermanos no estaban o habían muerto. Pero Jesús, conociendo todas las cosas, dice el verso 13, que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Se pudo haber compadecido de ella porque había perdido su hijo. El perder un hijo es algo gravísimo. Y yo no intento saber qué es lo que se siente perder un hijo, pero solo de pensarlo con mis hijos sería algo terrible en mi vida, quizás lo más terrible que me pueda ocurrir. Jesús se pudo haber compadecido de ella por esa razón. Si vemos por el lado cultural, las mujeres no tenían voz ni voto dentro de esa sociedad. ¿Por qué? Porque las mujeres no podían ser dueñas de propiedad y no podían básicamente ser cabeza de un hogar. Al estar sola esta mujer, ella tenía que buscar a un pariente de su esposo para que él sea quien la cubra, pero eso la dejaba completamente expuesta. Si el pariente no era hombre bueno, no era hombre de Dios, podía abusar completamente de la situación y aún así dejarla desamparada. Pero el contexto no nos dice mucho por qué Jesús se compadeció. Estas son algunas probabilidades, pero el hecho es que sí se compadeció. De nuevo, como Jesús se compadecía de las personas, las sanaba. Aquí se compadeció de la viuda y la fue y sanó al hijo. No solamente lo sanó, sino que lo despertó, declaró: levántate, y el hombre resucitó. Este tipo de milagros es contundente. Si usted llega a ver un muerto que está completamente muerto, que va ya a la tumba y resucita y de nuevo empieza a respirar y a hablar, eso es un milagro que no se puede discutir. Eso ya es hecho, porque una persona muerta bajo las normas del mundo o las reglas del mundo no llega a vivir de nuevo. Pero Jesús se compadeció tanto de esta viuda, de ver su sufrimiento, que Él declaró: levántate. Le volvió a dar vida. Si algunos de ustedes venían siguiendo los temas, hace unas 2 o 3 semanas hice un tema de Jesús, la fuente de vida. La vida misma que Dios tiene, vivía dentro de Jesús y Él la podía dar. Él la podía dar. De nuevo, de acuerdo al corazón del Padre. ¿Qué nos dice esto? El corazón del Padre no es que nosotros estemos muertos.
El corazón del Padre es que nosotros volvamos a nacer, volvamos a respirar, a de nuevo tener su aliento, de nuevo reintegrarnos con Él. El corazón del Padre es tan inmenso que Él ama a nosotros. Él nos ama de una forma extravagante. Él nos ama de una forma única, porque Dios no solo se compadece y nos da una migaja. Quizás si nosotros nos compadeciéramos de una persona indigente en la calle, a algunos de nosotros, me encantaría pensar que todos nosotros estaríamos dispuestos a darles de comer, a darles donde vivir. Si ocupan finanzas, darles finanzas. Pero lamentablemente ni yo mismo estoy en ese plano de proveer de esa forma. Pero por eso Jesús vino para revelarnos el corazón del Padre, para que nosotros conozcamos a nuestro Padre. Jesús siendo el prototipo de la nueva naturaleza del hombre, que es unida al Padre. Él nos viene a enseñar, esto es algo que es completamente a su alcance, pero de igual forma tenemos que vivir como Él vivía, tenemos que vivir rendidos a Él. Y el Padre se compadece de nosotros por la condición. Si notan, siempre tenemos una condición preexistente. Pero cuando el Padre declara esto debemos de hacer, cuando el Padre le habla al Hijo, haz esto, hay una transformación radical. Si estaba enfermo, ahora es sano. Si estaba muerto, ahora vive. El decreto que hace el Padre hacia el Hijo para que el Hijo vaya y haga es para siempre. Y es un decreto de transformación. Por eso es tan importante vivir obedientes al Padre. Ahora, lo último que quiero tocar de este tema, que es lo que hizo Jesús, es que Jesús tuvo misericordia de la gente desamparada. Aquí la necesidad de una persona no es necesariamente algo en el cuerpo, no es que ya tengan una enfermedad o que dejen de vivir. La necesidad de la persona aquí es algo que va más allá, algo que no solamente se puede solucionar rápidamente con una sanación. Esto, al igual que unas enfermedades, afecta a la persona, su identidad. Vayan conmigo a Juan, capítulo 8. Vamos a leer solamente versos 10 y 11. Verso 10. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Esta es la mujer que la agarraron en pleno adulterio, ¿verdad? Y venían como trampa a querer tropezar al Señor, a que el Señor llegue a dar un juicio que no era correcto, para que lo pongan como un farsante, un charlatán. Pero el Señor aquí hace algo extraño, empieza a escribir en la arena y después dice, el que no ha pecado, que lance la primera piedra, ¿verdad? Algo muy icónico que ya conocemos bastante bien, es uno de los momentos más finos del Señor, yo creo, porque esta mujer era pecadora y se le sorprendió dentro del pecado, ¿verdad?
algo terrible para cualquiera de nosotros, que nos sorprendan dentro de nuestro pecado. No solamente eso, pero que nos lleven inmediatamente al juicio. Pero le llevaron a esta mujer al hijo del padre. Y la reacción del hijo era de no justificarla a ella, sino que pedir una justificación de quien la acusaba. Sí, ella pecó, ella hizo mal, pero tú has pecado, tú que estás juzgando, ¿tienes pecado igual o peor que ella? Y el pecado no puede juzgar al pecado. Es lo mismo, ¿verdad? Yo tengo una mancha pequeña, pero quiero apuntar al que tiene una mancha un poquito más grande que yo. Pero igual, los dos estamos manchados del pecado. Jesús le dice a ellos, justifíquense ustedes ante Dios, que no han pecado, y el que no ha pecado, que lance la primera piedra. Es completamente contrario al pensamiento humano aquí. Esto es sabiduría del Padre, que el Padre le da a Jesús. No justifiques el pecado de ella. Esto es una clave del corazón del Padre. El Padre no justifica nuestros pecados como buenos, pero también toma a la persona que está acusando del pecado, que también es pecador, y le pide a ellos, justifícate tú primeramente ante mí, que tú eres libre de pecado, para poder juzgar. El corazón del Padre es de que el Hijo esté bien con Él, pero aún nosotros, siendo hijos del nuevo pacto, que hemos sido redimidos y perdonados, Jesús nos dijo que no juzguemos. No juzguemos, porque igual nosotros podemos y tenemos la misma capacidad de pecar. Y el único juez es Él. El corazón del Padre es de no que nosotros nos intentemos justificar por lo mal que hacemos, y no que nos intentemos de condenar a los demás por lo que ellos dejaron de hacer o no pueden hacer. Más bien, el corazón del Padre es lo que le dice Jesús a esta mujer, ya que se habían ido todos, le dice, ¿quién te acusa? Dice, nadie. Tampoco yo te acuso. Sigue tu camino y no peques más. El corazón del Padre no es de acusarnos del pecado, sino que perdonar nuestro pecado y liberarnos del pecado. El corazón del Padre manifestado por medio de Jesús en esta historia es ese mismo. Es como llegamos todos. Todos llegamos frente a Él de esta forma. Y el enemigo es quien nos acusa. Él cobra factura de todo lo que hacemos mal y se lo presenta al Padre. Pero Jesús pagó todo eso. Esas cuentas ya fueron saldadas. Nosotros somos libres de esas culpas. Pero tenemos que vivir de esta forma, como Él le dice a la mujer. Sigue tu camino y no peques más. Es una orden bastante grande, que lamentablemente yo no he podido cumplirla al 100%. Pero no es de ser perfecto. Es de tener la voluntad de vivir esa vida, de seguirlo, tal cual como lo hacía Jesús al Padre. Y vean qué tan grande es el corazón del Padre, que nos quiere sanar, quiere revivirnos, y aquí quiere darnos una nueva naturaleza. Quiere que nosotros no seamos jueces, pero que perdonemos, y que nosotros también vivamos una vida que va a glorificar al Padre. El pecado no glorifica al Padre, ¿verdad? Y aunque nosotros pequemos,
podemos llegar a Él siempre. Podemos llegar a Él siempre. Y esto es un regalo grandísimo que nos da el Señor. Y es un regalo de arrepentimiento. Y el arrepentimiento no solamente se presentó de repente con Juan el Bautista, que tenía el bautizo de arrepentimiento. El corazón del Padre era desde siempre que la gente se arrepienta y vuelva a Él. Aquí lo vamos a ver en el Viejo Testamento. Vayan conmigo a Ezequiel 33:11. Este es el Señor hablando por medio de Ezequiel. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrán de morir? No es más claro que eso el corazón del Padre aquí. Es muy claro que no me complace la muerte de la gente perversa, de los pecadores, de los impios. Él no le llena al Señor ver que el pecador reciba su merecido. Esto es antes de Jesús, antes del pacto nuevo. El Padre está exclamando el corazón que Él tiene hacia la humanidad. ¿Por qué tienen que morir? Arrepiéntanse y vuelvan a mí. Arrepiéntanse y vuelvan a mí. Esto es dirigido al pueblo de Israel. Porque el mundo estaba completamente tirado a la idolatría, al pecado. Pero incluso en esos días había personas que se convertían, que dejaban sus ídolos y solamente adoraban a Dios. Pero el pacto en ese momento era con los israelitas. Y aún ellos, teniendo el pacto, teniendo la presencia del Señor, teniendo el arca del pacto, seguido se iban por otro lado, seguido buscaban a otros dioses, seguido buscaban ellos mismos añadirle al trabajo del Señor. Pero el corazón del Padre está aquí gritándonos: arrepiéntanse, arrepiéntanse. No tienen que morir. Eso no ha cambiado. Eso existe todavía el día de hoy. El mensaje del Evangelio es la buena nueva, que el Padre ha liquidado nuestra cuenta de pecado. Pero tenemos que arrepentirnos y volvernos a Él. Vivir para Él, vivir amándole solamente a Él, obedeciendo solamente a Él. En el Viejo Testamento esto es algo muy común. Los profetas iban y decretaban el corazón de Dios, pero solamente era palabra. Y las personas no creían y eran incrédulas. Cuando viene el Hijo, la completa manifestación del Padre y del corazón del Padre, igual, Él no dejó de declarar esto mismo. Jesús mismo dijo: arrepiéntanse de sus pecados. Él no echó a un lado lo que había dicho Juan el Bautista. Él estuvo completamente apoyando lo que hizo Juan el Bautista y añadió a la gente: arrepiéntanse ustedes también. El corazón del Padre es que nosotros llegamos a Él con el corazón expuesto y le entreguemos todo a Él. Vean en Juan 3:17 el mismo mensaje. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La voluntad del Padre, el corazón del Padre no es que nosotros vivamos en pecado.
que nosotros estemos aislados por culpa. El corazón del Padre manifestado por medio de Cristo es de restauración. Él se compadece de nosotros y nos restaura a vida. Nosotros vivíamos muertos dentro de nuestro pecado. Vivíamos muertos dentro de todas las cosas que poníamos por encima de Dios, nuestros ídolos. Pero al poner a Dios primero y al arrepentirnos de nuestros pecados, y no solamente arrepentirnos, pero hacer la decisión de vivir una vida para Él, allí es cuando ya entramos a vida nueva. Dios no mandó al Hijo al mundo para condenarnos a la muerte, condenarnos a lo mismo que Él tiene apartado para Satanás. Él vino para darnos vida eterna. Nosotros tenemos que recibir eso. El corazón del Padre nos restaura, nos reanima, nos reconstituye como hijos y nos aviva completamente. Nosotros estábamos tan muertos como el hijo de la viuda en nuestros pecados. E igual, Jesús viene y hace la declaración: arrepiéntanse. Gloria a Dios que no tenemos que fallecer para llegar a la realización que necesitamos un Salvador. Que el Salvador vino a nosotros y Él nos dio el mensaje y Él nos dio su perdón. Y bueno, hermanos, quiero tener con ustedes un momento pequeño para contemplar lo que el Señor ha hecho por nosotros y realmente buscar dentro de nosotros qué es el sentido de nuestra vida. Realmente nosotros estamos viviendo de una forma como vivía Jesús. Nosotros manifestamos el corazón del Padre en la forma que nosotros vivimos, cómo hablamos, cómo tratamos a las personas. Esto no es una respuesta de sí o no, sino que el Señor nos da estas palabras para que nosotros reaccionemos y despertamos de esta mentira quizás que el enemigo ha tendido frente a nosotros, y que el enemigo nos tiene confundidos pensando que haciendo ciertas cosas pequeñas manifestamos el corazón del Padre. Jesús mismo lo dijo. Yo ya lo he dicho varias veces en nuestros estudios. Jesús mismo dijo que los discípulos de Él se van a reconocer al mundo los va a reconocer más bien, por el amor que se tienen unos a otros. Si usted muestra el amor de Cristo, es la manifestación, tal como lo era Cristo, del Padre, la manifestación del corazón del Padre. Nosotros tenemos que vivir anhelando al corazón del Padre que se manifieste en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hay mejor testimonio que el que da una persona al decir: vino un hermano, vino una persona que yo no conocía y me dio exactamente lo que necesitaba, habló una palabra que me dio nuevo aliento. O incluso recuerden la persona quien nos llevó al Señor, quien nos ha discipulado, la persona que está allí constantemente para orar con nosotros o proveer lo que necesitamos. La manifestación del corazón del Padre no solamente es para la iglesia hacia el mundo, sino incluso dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia tiene que ser aún más fuerte. Y yo, siendo sincero, tuve un momento que pensé que yo estaba manifestando el corazón del Padre, pero viendo todo esto, y son pocos ejemplos, ¿verdad? Por cuestión de tiempo que tenemos,
son pocos ejemplos de lo que Jesús hizo para manifestar el corazón. Y yo siento que yo he caído un poquito corto de eso. Pero igual, no es el final. Tengo muchas oportunidades, al igual que ustedes. Tenemos lo que nos sobra de vida para manifestar el corazón del Padre. Y solo pido que en su tiempo de oración, que le pidan al Padre que ustedes puedan ser esa manifestación. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por este estudio el día de hoy. Padre, te pido que por favor tú hables a nuestro corazón, nos llenes, Señor, nos levantes de donde estemos, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir una vida que manifiesta tu corazón. No solamente al mundo, Señor, sino a nosotros mismos, Señor. Nosotros necesitamos de tu corazón, conocer tu corazón. Eso es lo que realmente nos va a unir a ti, Señor, tal como lo es Jesús contigo. Nosotros queremos ser contigo por medio de Cristo, Señor. Y Padre, te pido que bendigas nuestras semanas, Señor, y que tu presencia vaya con nosotros, Padre, y que nos ilumine y nos dé oportunidades, Señor, de manifestar tu corazón. En nombre de Cristo. Amén. Y bueno, hermanos, es todo para esta semana. Los esperamos aquí el próximo domingo a la 1:30 de la tarde. De nuevo, si tienen peticiones de oración, envíenmelas por favor por correo electrónico. Si van a la página web y buscan en el menú CCC en español, allí va a estar mi correo electrónico en la hoja y pueden enviarme un email y hacer su petición, o igual si tienen un testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, por favor compártanlo. Me encantaría compartir los testimonios por medio de este canal y aquí en persona, porque la palabra del testimonio es fuerte y nos ayuda a vencer constantemente al enemigo. Y como siempre, hermanos, estoy creyendo que vamos a tener una semana de testimonio, una semana fuerte donde vamos a caminar en el amor de Dios. Muchas gracias, los amamos mucho. Amén.